Hola, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal. Para quienes no me conocen, yo soy Ale y el día de hoy les traigo la lista de los mejores libros del 2023. Sí, yo sé que ya es febrero, pero este ya sería el último video para cerrar como tal la despedida del año lector 2023. A continuación les voy a hablar de 7 libros en total y voy a tratarme de ir lo más rápido para hablarles de cada uno de ellos. Pero sepan que la gran mayoría de estas lecturas fueron de 5 estrellas, salvo las 2 menciones honoríficas a las cuales les puse 4 estrellas en Goodreads. Pero sepan que yo me divertí mucho leyendo estos libros y sobre todo me devolvieron la esperanza en que yo podía volver a terminar un libro por el mero gusto de hacerlo. Por obvias razones yo ampliamente se los recomiendo. Y ya, para no hacer esto muchísimo más largo de lo que ya va a ser, la primera mención honorífica de este video corresponde a Si no podíamos viajar a la velocidad de la luz, de Kim Cho-Hyuk. De este libro yo ya tuve la oportunidad de hablarles con anterioridad en una muy breve reseña que si ustedes no han visto se las voy a dejar aquí en la i para que vayan y la chequen. Ese video estaba participando para un concurso y por cuestión de reglamento no me podía extender más allá de los 3 minutos. Pero quiero que sepan que esta es una antología de cuentos que se desarrolla dentro del género de la ciencia ficción. Y en mi opinión aborda una premisa bastante compleja e interesantes y desde distintos ángulos, que es ¿qué en verdad nos hace ser humanos? Y en tan solo 6 relatos su autora Kim Cho-Hyuk lleva al lector por todo el espectro de las emociones humanas con tal de explorar qué significa la esperanza, cómo es que formamos lazos entre los miembros de nuestra comunidad, el trauma generacional, la salud mental y sobre todo hace una crítica muy aguda hacia cómo en un futuro no muy lejano los avances de la ciencia solamente podrían beneficiar a quienes tienen más posibilidades económicas, lo que sin duda resultaría en una mayor desigualdad social y por supuesto sería poco ético. Y creo que nadie mejor que la autora, que si ustedes no lo saben es bioquímica de profesión, tiene todas las armas para hablar respecto al tema. Además creo que es justo mencionar que esta antología tiene uno de los estilos más pulidos en cuanto a narración que he visto. Ya la segunda mención corresponde a Las aventuras de Amina al-Sarafi de Shannon Chakraborty. Este es el primer volumen en una nueva saga de fantasía histórica y aquí sí tengo que decir que si este libro hubiese sido escrito por cualquier otra autora, yo creo que sin duda se habría llevado las 5 estrellas. Y esto lo digo porque Shannon Chakraborty con su anterior trilogía, que es la trilogía de Daevabad, dejó la vara demasiado alta y este primer libro apenas si la rozó. Aún así me divertí mucho leyendo acerca de una misión imposible liderada por una capitana pirata. Además que en mi opinión Amina al-Sarafi, al igual que Nahri, son 2 personajes femeninos que rompen todos los estereotipos habidos y por haber acerca de las mujeres de Medio Oriente y sobre todo sobre la fe que profesan. Como siempre y en todas sus novelas, Shannon Chakraborty nos trae un grupo de personajes bastante memorables, pero sobre todo diverso. Y es que al igual que en la trilogía de Daevabad, aquí podemos encontrar personajes que pertenecen a la comunidad LGBT+, pero sobre todo en el caso de Amina al-Sarafi, personajes que profesan diferentes religiones. Pero creo que con este último libro su mayor fortaleza fue el contexto histórico. Ahora, no sé si ustedes lo sepan, pero Shannon Chakraborty es historiadora de profesión. Y aquí sin duda se nota que la historia es su pasión, porque delimita muy bien el contexto histórico y social. Obviamente se da algunas libertades para plantearnos el mundo en el que se van a desarrollar los personajes principales y su villano. Y solo para ponerlos en contexto, esta historia se desarrolla en el mundo islámico, particularmente en la Edad Media, en el tiempo de las cruzadas y después de la caída de Jerusalén. Y si por algo tengo que decir que este libro no se llevó las 5 estrellas, es que por una muy buena parte del libro, esta novela se lee perfectamente como una novela autoconclusiva. Pero ya casi llegando al final, se nos da esta conexión que uniría las aventuras de Amina al-Sarafi con posteriores libros. Y a pesar de que es una conexión bastante lógica, sí se sintió de una manera bastante abrupta. Pero dejando atrás esa primera y única queja respecto a Amina al-Sarafi, la lectura que más disfruté durante este 2023 no es una sorpresa para nadie y es Inuyasha de Rumiko Takahashi. Para mí siempre hablar de Inuyasha representa hablar de algo bastante personal, porque esta es una de las historias que más tiempo me ha acompañado y por lo mismo la llevo muy cercana al corazón. En lo personal siento que particularmente Inuyasha fue la historia que me enseñó cómo ser un verdadero fan, porque me mostró esa pasión que se siente por conocer una historia a profundidad
conocer a todos sus personajes, verla una y otra vez y sobre todo compartir mi pasión con los demás. Y no miento, porque hice fan hasta a mi hermana. Y es que durante el 2023 yo atravesé por un bloqueo lector bastante fuerte y en lugar de luchar contra él decidí unírmele. Y fue así que me tomé un tiempo, descansé y empecé a distraerme con otras cosas que me llamaban más la atención. Y fue así que por 20ª ocasión terminé viendo el anime de Inuyasha. Y honestamente yo empecé ese maratón sin muchas expectativas, porque yo pensé que ya ahorita, ya grande y adulta, no iba a disfrutar tanto de una historia que yo en mis años de adolescencia había amado con locura. Y resultó todo lo contrario, porque esta historia me devolvió las ganas de leer. Y es que ahora, volviendo a ver el anime, pero sobre todo empezando a leer el manga, pude darme cuenta de varios detalles que en mis años de adolescencia me habían pasado inadvertidos. Sobre todo el que tiene que ver con el viaje de cada uno de los personajes. Sobre todo el de Sesshomaru. Él como personaje siempre me gustó. Honestamente, Sesshomaru, ¿a quién no le gusta si ese rostro está tallado por los mismos ángeles? Pero tengo que decir que para mí durante mucho tiempo fue un personaje más y ya. Pero en esta lectura, en esta primera lectura del manga y en esta 20ª ocasión en la que veo el anime, tengo que decir que honestamente subestimé demasiado a Sesshomaru. Me fascinó la complejidad de su mundo, el mar insaciable de criaturas mágicas que se atraviesan en el viaje de Inuyasha y compañía, pero sobre todo creo que pude apreciar mejor el mensaje que hay detrás de la frase "cuidado con lo que deseas". Y es que creo que la historia de Inuyasha perfectamente podría definir que no todo lo que deseamos en verdad lo necesitamos. Además que es el perfecto ejemplo que una historia de fantasía con romance no tiene por qué inclinarse ni hacia un lado ni hacia el otro, porque en realidad si se maneja de una muy buena manera, estos dos aspectos de la historia se pueden desarrollar en un completo equilibrio. Ya como último punto, antes de pasar al siguiente libro, sí tengo que decirles que el anime y el manga de Inuyasha son demasiado diferentes. Tal vez en los primeros volúmenes avancen de la mano, pero conforme van avanzando los capítulos, esta escena se torna un poco más explícita en cuanto a escenas sangrientas, pero el aspecto que más diferencia ambas historias es que el triángulo amoroso, que en mi opinión es uno de los mejor llevados de la historia de la televisión de los 2000s, en el manga no existe, porque Inuyasha, desde que se da cuenta que le gusta a Aome, él está muy consciente que Kikyo representa su pasado y Aome representa su presente y su futuro. Ya pasando al segundo puesto, y honestamente este creo que tampoco sorprendería absolutamente a nadie, es El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. Y es que si ustedes llevan un rato en este canal, y a pesar de que el año pasado subí muy pocos videos, creo que en cada uno de ellos me las ingenié para cacarear lo mucho que me había gustado esta historia. Y lo más chistoso es que yo me acerqué a este libro esperando odiarlo. En verdad yo no esperaba nada y este libro me lo dio absolutamente todo. De hecho, la única razón por la que yo quería leer El Camino de los Reyes era simplemente para el hecho de pasar lista, por si alguien un día me preguntaba si yo ya lo había leído, y con los pelos de la burra en la mano decirles que sí, pero que no me había gustado. Pero en lo particular me acuerdo que en cuanto yo leí el prólogo y el primer capítulo, ambos desde la perspectiva de Kaladin, las ganas de odiarlo salieron por la ventana y las ganas de amarlo entraron al chat, porque yo desde un principio yo sabía que este libro me iba a gustar y demasiado. Tiene una construcción de mundo brutal, porque este autor hasta se las ingenió para imaginar cómo sobrevivirían los animales a un mundo asediado por tormentas. Y adivinen que esta construcción de mundo en ningún momento se siente como un infodumping, no aburre y aporta muchísimo a la historia. Ahora, en lo personal sí tengo que admitir que este libro a mí sí me parece bastante denso, pero no por la complejidad, ahora sí que de la fantasía, sino por el viaje emocional en el que Brandon Sanderson viaja junto al lector, porque en realidad ver qué cosas malas y muy malas le pasan a personas buenas es abrumadora, sobre todo por el hecho de que el lector está ahí meramente como espectador y no puede intervenir para salvar a Kaladin, pero los momentos en los que se restaura la fe en la humanidad son inigualables. Ahora, muchos dicen que empezar a leer el Cosmere por este libro en particular es una de las peores ideas que a alguien se le pudieron haber ocurrido, y yo honestamente discrepo con eso, porque en esta historia, en el Archivo de las Tormentas, se ve el Brandon Sanderson del que está cacareando todo el internet. En serio, gente, no inflen tanto el hype de Mistborn, está buena, pero no tan buena como esta. Y el tercer puesto de este top, y para sorpresa de nadie igual, es para Dioses de Jade y Sombra de Silvia Moreno García. Este libro lo leí entre los últimos días de enero y los primeros de febrero.
Y yo me acerqué a esta novela con muchas reservas porque a Silvia Moreno García o la amas o la odias. Internet no tiene opiniones medias. Además de que yo por lo general suelo desconfiar de libros de fantasía autoconclusivos. Pero al igual que me pasó con El Camino de los Reyes, yo desde un principio sabía que esta novela era la indicada para mí. Y es que en mi opinión la autora hace un estupendo trabajo en llevarnos al México post-revolucionario, en el que apenas las cosas se están poniendo en orden, porque los hacendados no han terminado de entender que el tiempo y su situación cambió y los menos favorecidos no terminan de ver las mieles que la revolución prometía. Y desde el principio se nos hace mención a que esta historia se desarrolla en los años 20, teniendo como contexto el auge de la música jazz y el estilo art deco. Y me dio mucha risa porque yo me acerqué a esta novela a través del formato de audiolibro disponible en Storytel. Y una parte de este audiolibro lo escuché mientras caminaba por las calles del centro de la Ciudad de México. Y si ustedes conocen parte de este centro histórico, saben que hay muchísimos edificios de este estilo, del estilo art deco. Y me causó mucha gracia porque fue un momento, y no quiero sonar cursi, pero sí fue bastante mágico poder alzar la vista y ver posiblemente los mismos edificios que tanto Juncamé como Casiopea probablemente podrían haber visto en esta historia. Además que desde el principio es bastante fácil empatizar y entender el sentir de Casiopea y por qué es que ella dice sí tan rápido a la aventura que le ofrece Juncamé para que lo ayude a recuperar su trono en el inframundo maya. Y ya hablando de este par, llegamos a la joya de la corona de esta novela, que es su romance, porque santo Cristo bendito, la tensión que estos dos se cargaban es insoportable. Y ni siquiera estoy hablando del romance más pasional que hay, porque en realidad su romance es bastante platónico por una muy buena parte de la novela, pero sin duda ha sido una de las historias de amor más memorables que he leído, porque a través del gran amor que Juncamé desarrolla hacia Casiopea puede entender lo que en verdad significa la vida, pero sobre todo entiende que el verdadero amor nunca es egoísta. Ahora, ya pasando al final, y como siempre lo digo, este es uno de los mejores finales que he leído. Sí, es agridulce, pero yo honestamente no le cambiaría ni una letra, porque desde el principio la autora pavimentó el camino para que estos personajes llegaran a ese punto en concreto. Y honestamente creo que hay muchísima esperanza detrás de un nuevo comienzo. En verdad el último tramo de esta novela es muy bello, te estruje el corazón y te hace reconectar con cualquier emoción humana, a tal grado que yo en lo personal estuve a punto de llorar mientras lo escuchaba en el metrobús. O sea, sí sentí como se me formó el nudo en la garganta y sentí la presión en el pecho y sentí que me costaba trabajo respirar y sentí que las lágrimas ya se me estaban casi saliendo de los ojos. Afortunadamente las contuve porque no iba a llorar frente a un montón de desconocidos, pero sí, yo en cuanto terminé Dioses de Jade y Sombra, lo único que quería hacer era volver a darle play desde el inicio, porque siento que esta es una historia que vale la pena visitar más de una vez. En el penúltimo puesto de este top tenemos a Mundo Umbrío, las dos muertes de Jaime Alfonso Sandoval. Con esta novela sí tengo que decir que la manera en la que yo me acerqué a ella fue tan curiosa como el libro mismo. Y esto lo digo porque yo ya tenía en la mira en algún momento leer esta saga de libros, porque yo sé que Jaime Alfonso Sandoval es uno de los autores favoritos de 313 y yo por 313 leí La Nación de las Bestias. ¿Y cuál es la noticia? Que yo ahora amo La Nación de las Bestias, pero honestamente no sentí que fuera el tiempo para volver a leer vampiros, porque yo siento que mi época de leer vampiros nació y murió en el 2008. Pero alrededor del mes de septiembre creo que 313 dijo que iba a organizar una lectura conjunta de este primer libro. No la terminó de organizar, pero mi amiga de Liz de Sobre Libros y Dragones, que ya saben que su canal va a estar aquí en la i para que vayan y lo chequen, ella organizó una lectura conjunta para el mes de octubre y fue así que dije, bueno, ya esa es la señal del universo para que me siente a leer este libro en particular. Y en lo personal yo no le albergaba demasiadas esperanzas a este libro, porque como yo ya les dije, pues yo ya sentía que mi época de leer vampiros ya había pasado. Pero además, los vampiros tampoco son mi criatura sobrenatural favorita. Además, partiendo del hecho de que esta historia se desarrolla en México, o sea, vampiros en México, honestamente no sabía qué esperar. Pero la sorpresa fue que no pasaron ni 2 páginas y yo ya estaba partida de la risa. Y es que esa para mí es la mayor fortaleza de Mundo Umbrío. Su sentido del humor es inigualable. Partiendo del hecho de que es bastante blanco, es ingenioso, es inteligente y muy ágil. Y afortunadamente no recae en chistes bobos o discriminatorios. En pocas palabras, Jaime Alfonso Sandoval respeta y admira la inteligencia de sus lectores. Otro punto que también me gustó mucho de esta novela fue la construcción de su mundo. Es decir,
Yo nunca pensé que una sociedad vampírica paralela a la vida en la Ciudad de México iba a tener bastante lógica y coherencia. En realidad considero que Jaime Alfonso Sandoval tiene una atención meticulosa al detalle, porque en serio este autor hasta se inventó los dulces de sangre que disfrutan los niños vampiro. Además que la manera en la que retrata la vida en la Ciudad de México es bastante auténtica. Honestamente yo jamás en la vida creí que me iba a emocionar por pasar por Glorieta de los Insurgentes o Garibaldi, y ahora cada vez que paso por ahí sonrío como mensa. Pero de la mano de este punto también viene mi única queja respecto a esta novela. Y es que al igual que muchas historias que se desarrollan dentro de la Ciudad de México, se centra en ciertas colonias. Condesa, Roma, creo que la San Rafael o Santa María la Ribera, una de esas. Y honestamente creo que ya es hora de dejar ir estas colonias céntricas. Sí, son muy bonitas, el kiosco morisco es una obra de arte, pero también debe de haber colonias muy bonitas y con mucha historia, por ejemplo en Tlalpan, en Xochimilco. Al norte de la Ciudad de México está Clavería y la Industrial. Opciones hay, pero ya fuera de críticas, déjenme decirles que los personajes son una pasada. Tienen personalidades muy particulares y divertidas de leer. La dinámica familiar que hay entre Lina, sus primos, sus tíos y su abuela es bastante auténtica, y creo que lo que más me gustó de esta novela fue la descripción de ese inesperado y muy intenso primer amor. Y ya el quinto y último puesto de este top de mejores lecturas es Para un segundo amor, de Mariana Palova. Según yo, este es el tercer año consecutivo en el que Mariana Palova está en mi lista de mejores lecturas. Y honestamente, si yo hubiera terminado antes del 31 de diciembre Luna de Hueso, probablemente Luna de Hueso también estaría en este top. Y este es un atento recordatorio a que si ustedes no han leído Luna de Hueso, por favor vayan a hacerlo, porque es un perro librazo. Honestamente creo que ese libro es todo un viaje con destino al dolor. Pero ya volviendo al libro que sí está en esta lista, esta es la precuela a los sucesos que conocimos en El Señor del Sábado. Particularmente esta historia se centra en el detective Hoffman y cómo su camino se cruzó con el de Laurel, la villana del primer libro. Esta parte de la historia está narrada exclusivamente a través de la segunda persona, y honestamente creo que esa es una de las mejores herramientas que tiene Mariana Palova en su haber. Ahora, esta novela es demasiado corta, pero en muy pocas páginas podemos ver un lado no tan visible del detective Hoffman en los primeros dos libros de La Nación de las Bestias. Es decir, desde el principio podemos ver de dónde viene su desconfianza para con los demás, pero sobre todo que detrás de ese muy duro y sarcástico caparazón hay un hombre que lo daría todo por su familia. Y a pesar que desde un principio los lectores que ya venimos conociendo esta historia por sus primeros dos libros, es decir, El Señor del Sábado y Leyenda de Fuego y Plomo, ya sabemos que esta historia irremediablemente va a salir mal, es una historia con tanto corazón que te mueve tantas fibras sensibles, que lo único que puedes desear es albergar la esperanza en que Mariana Palova decida cambiar la historia para que Hoffman salga ileso de esta. Y no lo hizo, y me dio mucho coraje y me dio mucha tristeza saber por todo lo que pasó Hoffman. Y no sé cómo Mariana Palova puede dormir por las noches haciendo sufrir tanto a sus personajes. Aún así la novela es excepcional. Y pues ya, nada, en serio, creo que gracias Mariana Palova por romperme el corazón en mil pedazos otra vez. Y bueno, pues ya, así llegamos al final de este muy largo top. Espero les haya gustado. A mí me encantaría saber cuáles fueron sus lecturas favoritas durante el 2023. Ya saben que yo estoy muy al pendiente de sus comentarios. Ya saben que si este video les gustó, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho, y si ya lo hicieron, no olviden activar el botoncito de la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. En serio, espero que si estos libros ustedes no tuvieron la oportunidad de leerlos en el 2023, se den el chance de leerlos este nuevo año 2024. En serio, estos libros no tienen detalle alguno, y si así lo hacen, me encantaría saberlo y espero que los disfruten tanto como yo los hice. Eso ha sido todo por mi parte, yo los veo la próxima semana y hasta luego.